Hola, ¿cómo están? Buenas noches y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también por las sugerencias, por proponer nombres de invitados para este programa. Justamente la persona a la que invitamos hoy fue a partir de la iniciativa de una persona amante de Misiones, fanática de nuestra historia, de nuestra geografía, que nos dijo: tienen que tener ustedes entre nos al máximo exponente de las ciencias geográficas de Misiones. El hombre que hizo este trabajo, una recopilación increíble, sumamente valiosa, de los nombres con los que se designan cientos, miles de lugares y rincones misioneros. Miguel Ángel Estefaniuk nació en Posadas el 19 de enero de 1942. Egresó de la entonces ENET número 1 como maestro mayor de obras en 1961. Luego egresó como profesor de geografía del Instituto Montoya en el año 1969 y egresó de la UNAM como profesor superior de geografía en 1975. Se desempeñó en la Dirección General de Tierras y Bosques como dibujante cartográfico y topógrafo, realizando numerosas mensuras y subdivisiones en pueblos y colonias fiscales. En la Secretaría de Planeamiento hasta el año 1991, trabajó como responsable de la cartografía estadística de la provincia. Además, como topógrafo, trabajó en relevamientos para proyectos de pueblos como Andresito, Aurora y varios otros. Trabajó también en la elaboración de la cartografía del Atlas de Población de Misiones y el Atlas General de Misiones. Realizó innumerables trabajos para la confección de mapas de Misiones, Corrientes, mapa arqueológico de la provincia, mapa de Posadas, autor de Evolución de la Cartografía de Misiones y Diccionario Geográfico Toponímico de Misiones. Es un testigo estudioso de los cambios de la fisonomía de nuestro territorio. Muchas gracias, profesor, por haber venido, bienvenido. La verdad que tenemos un montón de cosas por preguntarle, de ganas por compartir todo lo mucho que sabe de tantos años de experiencia. ¿Cuántos años diseñando mapas, recorriendo misiones? Y desde primero quiero agradecerte y a todo el equipo bueno, desde prácticamente los 16, 17 años, cuando estudiaba la industrial, que fui a la industrial para aprender a dibujar. Fui con la intención entré como la carrera de mecánica, pero ya estaba, cuando yo entré, íbamos a hacer la tercera promoción de maestro mayor de obra. Yo ni pensaba que existía todavía esa orientación. Y bueno, al final me convencieron los profesores, porque de los 60 y pico, 3 levantaron la mano para seguir construcciones civiles. Ajá. Y yo, después me empezó la blanda de los profesores, bueno, al final yo opté por... ¿Y ahí qué se despertó? Bueno, y dibujar planos, siempre mapas, siempre me gustaron. Yo en la misma primaria, ¿no es cierto?, sobre todo en el 6º grado, en ese entonces 7º de hoy, siempre me acuerdo, por ahí tengo un mapa de Panamá, y islitas, recovecos del planeta que siempre me llamaron la atención. Lo que para otro chico era un trabajo pesado. Pero aparte, yo creo que la filatelia ayuda mucho, ¿no? Porque como estaba en el Roque, los sacerdotes todos alemanes, como verbitas, de la Orden del Verbo Divino, y claro, todos alemanes recibían cartas y a veces nos daban estampillas así, y eso... Y en la medida que fui viendo estampillas de otros países también que les llegaban, y bueno, empezó el interés por de dónde, las escrituras, las estampillas, los nombres, Deutsch, Deutsch, como es, los nombres propios de los países, ¿no es cierto?, que no tienen nada que ver a veces con el castellano. Y ubicar dónde estaban. Claro, y ahí tenía un pequeño diccionario con mapitas tan pequeños que... Y de ahí pude conseguir de un vecino un hermoso Atlas Jackson, que me prestaba, y bueno, y cantidad de mapitas de islas y todo. Y pensar que hoy cuando estoy en Google Earth recorriendo cualquier rincón del mundo, en lugar de decir la isla Kerguelen, por ejemplo, en el Índico, que iba a pensar, tengo tantas fotos cargadas ahí. Y hoy el acceso, ¿no es cierto?, a esta tecnología es fantástica. Tan ¿no? simple. Sí, y a usted el trabajo que le habrá demandado diseñar los primeros mapas, ¿no? Y claro, pero no es diseño, es copia siempre, ¿no es cierto? Porque primeros mapas, bueno, surgieron allá, digamos, primeros cartógrafos, como la de Ptolomeo, de todo esto, fueron haciendo, tuvieron que viajar primero, relevar. Creo que en alguna medida sí, uno lo hace a pequeña escala, porque hay planos de mensuras, planos de relevamiento que hacía para pueblos, inclusive, ¿no es cierto?
por ejemplo, el de Aristóbulo del Valle, la primera traza de Aristóbulo, así para proyectar el pueblo, yo lo había hecho en el año 72, y todos los detalles, casitas, todo el relevamiento que se hace, claro, es un plano, ¿no es cierto?, pero una mayor escala. ¿Y después cómo fue el paso de la industrial al profesorado? Y mi intención era dedicarme a hacer mapas y cartografía. No existe la carrera, hasta hoy, bueno, hoy ya hay en alguno, pero o era entrar directamente a una carrera militar, ¿no es cierto?, porque toda la cartografía estaba en el Instituto Geográfico Militar, ¿no es cierto?, o la hidrografía naval, ¿no es cierto?, que tiene un servicio de justamente cartografía avanzado. Y bueno, fui rechazado del servicio militar justamente por mi escoliosis, y después dije, bueno, me voy a estudiar agrimensura. Estaba trabajando ya en tierra y en una oportunidad que vengo, en unos feriados, vengo acá y me dice, mira, no tenemos ni mi jefe, que era mi jefe, me dice, no tenemos ni un topógrafo, no hay nadie acá. En ese entonces, allá por el 61, 62, sí, yo no sé si habría 20 agrimensores acá en Misiones, y era un buen grupo que vino de la Escuela Técnica del Servicio Geográfico del Instituto Geográfico Militar, eran técnicos preparados, ¿no es cierto?, exclusivamente para relevamiento del país, la carta del país. Y había 6, 7 acá en el país, que trabajé con ellos, ¿no es cierto?, fui aprendiendo con ellos. Y yo ya me manejaba bien con teodolito, todo habiendo trabajado y acompañado a ellos. Y bueno, y me tentaron y yo quería andar, recorrer la provincia y todo, y ahí arranqué, ¿no? Ajá. Y, digamos, simultáneamente estudió profesorado. Claro, y después a los 2 o 3 años sí arranqué justo con el profesorado. Una prima me había sugerido, dice, vos, ¿por qué no te dedicas a geografía, que se creó profesorado? Vas a trabajar con mapa, herramienta fundamental del geógrafo, así que bueno, y así fue que trabajando, también saliendo al interior, buscando por todos los medios completar los estudios, ¿no? Y como cartógrafo, el desafío más grande que tuvo en su vida, ¿cuál fue? ¿O el trabajo más complicado, más difícil? No, y elaborar más difícil, no sé, es que lo hice siempre con gusto, es que no veo difícil, pero tal vez, digamos, el mapa de escuelas, el mapa para el Ministerio de Educación, en el año 92-93 no había un mapa, habían croquis que preparaban algunas profesoras, ¿no es cierto? Yo estaba trabajando en planeamiento, inclusive mucha información yo le facilitaba de los relevamientos para los censos. Y justamente en el 92 estaba la doctora Marisa Micolis en el ministerio, y bueno, me llamaron allá para ver si podía relevar, pero faltaban la mayor parte de las escuelas, las rurales sobre todo, faltaban muchas, faltaba la ubicación, en ese entonces no había GPS, había que viajar, ir al lugar, servirse de las hojas topográficas, ¿no es cierto? Nosotros, en realidad, esta provincia tuvo en el año 62, 63, ya contamos con el relevamiento aerofotogramétrico, que ni una provincia del país tenía. Apioneramos en eso. En eso sí, acá. Era todavía de 20 y algo años, no le daba importancia, pero en la Cámara acá se discutió mucho. La provincia recién se organizaba, no había ni pavimento, era del Itaembé al Saimán y al Arroyo San Juan, no había ni pavimento, no había nada, se organizaba la provincia. Y era distraer una cantidad importante de dinero, ¿no es cierto? Pero se aprobó, por suerte, y se hizo muy buen trabajo. Hicieron los italianos, una EIRA, una compañía que acá se llamó Carta, ¿no es cierto? Compañía Argentina de Relevamiento. Imagino la cantidad de kilómetros andados que tienen en territorio misionero. Y sí, por ahí miro un mapa y digo, ¿en qué rincones no me he metido, ¿no es cierto? Y aparte hay mensuras, por ejemplo, líneas, cuando se metió 10, 15 kilómetros en el monte, y vas a pasar por esa línea, la gente que lo abre, ¿no es cierto?, nosotros con los peones, y a lo mejor alguno que reabre la línea después, pero digamos son lugares que muy poca gente ha hollado, ¿no? Y a veces hay líneas de mensura que fueron trazadas, la línea Fondo del Dorado, porque Irel en 1884, 85. O sea, desde diseñar, por decirlo de algún modo, un pueblo, una colonia, hasta, digamos, quedar en el medio de un pleito entre dos vecinos por media hectárea más o media hectárea menos, de todo un poco. Eso era claro, y eso era la tarea fundamental en tierra, ¿no es cierto? La parte topográfica es establecer límites, ¿no? Entre vecinos peleados a veces a muerte por un palmo de tierra. Los europeos venían allá, como muchos de ellos decían, dice, ¿para qué quiere tanta tierra? Dice, ya de 2 metros cuadrados basta, dice,
Y claro, ellos con 5 o 6 hectáreas a veces eran ya terratenientes, ¿no es cierto? Acá eran 25 hectáreas, hasta 50 tenían algunos. Pero el problema era, ¿no es cierto?, la traza en cuadrícula. Esta es una cuadrícula que se imponía. Desde Buenos Aires mandaban así las instrucciones, ¿no es cierto? Y muchas veces la ocupación era previa a la mensura y las líneas cortaban, rozados, cultivos, y ahí venía el problema de ajustar. ¿Cuál es el cambio que más evidencia nuestro territorio, nuestra fisonomía en todos estos años que usted lleva viéndolo, que más lo impacte? No sé, la pérdida de verde, la urbanización, la erosión, no sé qué. Sí, en realidad, claro, no, en las colonias, claro, uno se ven cambios, es indudable, ¿no es cierto? Llega el pavimento, red eléctrica, todo, pero no, la gente, ¿no es cierto? Como hay sectores donde uno dice, bueno, mucho entusiasmo por el turismo, pero cuando uno empieza a ver lodge en arroyos, en recónditos, rincones por ahí de la provincia, y a veces pienso, ¿en qué le favorece al pobre colono esto? Si vienen muchos estos japoneses o vienen paquetes turísticos encerrados en una camioneta con aire acondicionado, llegan, descansan allá y salen. No van a parar ni siquiera en un almacencito a comprar una Coca-Cola, nada. Hay beneficio para el que ha instalado lodge, y eso se veía mucho en la zona del Alto Uruguay, ¿no es cierto? De paisajes muy hermosos, muy lindos, ¿no es cierto? Todo eso con la misma apertura de la ruta a Moconá, ¿no es cierto? Permitió ver con miradores y todo. Pero claro, está la contracara de esto. Uno ve todos esos sectores de gente que va como intrusos, se mete en tierra de propiedad privada. La provincia tiene que actuar siempre a posteriori con todos los terrenos ya invadidos. Sí. Aún así, mirando a la distancia un mapa de emisiones, mirando de lejos un mapa de emisiones, todavía uno ve que afortunadamente nuestra provincia es como una pequeña uñita verde al lado de lo que muestra se compara Brasil y más Paraguay, que uno, ¿no? claro, en las imágenes uno ve perfectamente, ¿no es cierto? En Paraguay ve Puerto Bertoni, 400 hectáreas de monte, y de este lado está en el parque de 50 y pico mil hectáreas, más lo de Guerra Pérez Compán, establecimiento San Jorge, todo ese centro del corredor verde, ¿no es cierto? Bueno, más o menos se mantiene, tal vez no con la densidad de la selva, bueno, como debiera ser, pero por lo menos contrasta con todo el terreno totalmente arrasado en Brasil y en Paraguay, ¿no? Estamos hablando con el hombre que más conoce nuestra geografía, que más la estudió, que más sabe de nuestra geografía, y vamos a seguir hablando con él ya deteniéndonos en algunos de los nombres que aparecen en este diccionario geográfico toponímico. Es el autor de este increíble y valiosísimo trabajo. Bueno, seguimos hablando con el profesor. ¿Cuánto tiempo le demandó, profesor, reunir cuántos miles de nombres hay acá? Y debe haber 2.700, yo tengo arriba de 3.000, 3.100 por ahí. Lo que pasa que acá no, y tal vez haya menos, porque se tuvo que abreviar esto, tendría que haber salido en 2 tomos, ¿no es cierto? Pero el presupuesto ya con la editora ya no alcanzaba, inclusive para hacer los mapas también, porque había el mapa grande ese que se había publicado en el Montoya en 1985 actualizado. Ese mapa no pudo salir porque había que digitalizar y era todo una... Pero final, digamos, es todo material que usted fue reuniendo a lo largo de todos sus años de claro, trabajo. Lo que pasa es que el tiempo es desde el 60 y pico que fui trabajando siempre con hojas topográficas, que hasta ahora las tengo, todavía están tan manoseadas las pobres, pero bueno, ahí fui volcando, y en la medida que fui viendo, encontrando mucho material en tierra también, moviendo archivos. Resulta que tuve la suerte en el año 60, se estaba organizando recién la provincia, y desde Buenos Aires mandaban vía ferrocarril, mandaban cajas enormes con todo lo archivado que estaba en la nación, ¿no es cierto? Todas las inspecciones, mapas, todas las mensuras, todo. Y ahí, cuando, en la medida que tenía tiempo libre, después de preparar mis planos, mi trabajo, todo, me dedicaba a ordenar ese material, y por ahí, bueno, me atrajo, me interesó mucho porque estaba el relato de primera mano de todos estos agrimensores, de 1881, 82, inclusive había algunas de poquito anteriores todavía, ¿no? Y eso por ahí, en la medida que fui dibujando planos, mapas,
siempre surge la curiosidad, ¿y por qué este nombre y de dónde sale? Y cuando uno se pone a ver la mensura, a leer, dice, por ejemplo, se me ocurre Queirel, en la línea del fondo del Dorado, dice, y llegamos a un arroyo que decidimos parar el trabajo, dice, y llamarle Arroyo del Niño por ser 25 de diciembre y le di descanso a la peonada. Arroyo del Niño, justo, y era por eso, por el día 25 de diciembre, ¿qué puede saber uno si no aclara a él qué niño es, ¿no es cierto? Profesor, lo interrumpo aquí para compartir con usted un testimonio en este segmento del programa. Sumamos la palabra de gente que lo conoce. Bueno, yo lo conocí como docente, fue mi profesor muchos años, mantuve una excelente relación con él porque él se prestaba, diríamos, y con su conocimiento ha sido bastante generoso con los alumnos, participativo, y yo creo que si tengo que destacar algo de él, es la gran humildad que tiene, la generosidad para transmitir los conocimientos, que es una condición casi grandeza de los sabios. Es un hombre alegre, ha mantenido una relación excelente de camaradería con los docentes y también con los alumnos. Hasta ahora, inclusive, nosotros somos los que, conjunto con los alumnos, vamos y le hacemos algunas consultas. Inclusive el conocimiento que él tiene de cada uno de los lugares, es decir, hay referencias, por ejemplo, a lo que es la zona o la región de Torta Quemada, Mesa Redonda, que son nombres toponímicos que llaman la atención en la provincia de Misiones y que él los refleja muy bien, ¿no? Bueno, yo a Miguel le deseo toda la suerte, ha sabido conquistar amigos, ha sabido relacionarse muy bien con los demás profesionales, con los alumnos, con los docentes. Yo creo que me parece a mí a lo mejor algo muy grande, es que ojalá podamos tener gente como él en la docencia y como profesional. Jorge, no, excelente alumno, pero creo que eran 12 o 14 el grupo de él y él era el único, varón no, creo que había uno más todo, pero era un grupo muy lindo, terminado cuarto de eso. Bueno, eran épocas con el profesor Margaló también, que fue muchos años vicedirector del territorio, ¿no? Yo creo que él sí yo lo consideraba realmente un docente, pero yo nunca me consideré docente. Justamente yo me embarqué en geografía por el hecho de trabajar con mapas, pero nunca, en una oportunidad me invitaron al Montoya y bueno, y ahí me quedé sin querer queriendo. Volvamos al tema de este diccionario toponímico y de tantos nombres. ¿Cómo surge el nombre de un lugar? Algunos efectivamente están asentados en estos documentos que usted decía, digamos que llegaron a sus manos, pero a ver, de pronto un nombre se instala por su uso y queda. Claro, porque vienen de la autoridad, por ejemplo. ¿Por qué las misiones? ¿Por qué provincia Misiones? ¿No es cierto? Y bueno, porque las misiones jesuíticas vienen ciudades. ¿Por qué fue esto Posada? Antes era trinchera, los paraguayos son trincheros los paraguayos. Hicieron la trinchera, los paraguayos tenían acá, estaban asentados para poder cruzar hacia Porto Alegre, ¿no es cierto? Después trinchera San José, entronizaron la estatua. Y al final, por decisión de la nación, ¿no es cierto? Ponen nombre de Posadas. Gervasio Posadas, porque anexó a Corrientes. Corrientes puso ese nombre, Corrientes nos impuso ese nombre. Deberíamos volver a ese nombre de trinchera de San José, ¿no es cierto? Que no sé, me resulta mucho más simpático, ¿no es cierto? No quiero desmerecer a Gervasio Posadas, pero en definitiva fue el que nos agregó a Corrientes, no sé. Bueno. Y además del de Posadas, ¿hay algún otro nombre que le parezca que deberíamos cambiarlo, que no sé, no, a veces sí, decisión política en algunos momentos, ¿no es cierto? Alguna cambios, pero... A veces se hacen algunos cambios que luego no funcionan. Sí, no anda bueno. Estaba pensando en la avenida Roque Pérez, acá en Posadas, que se cambió y después Guacurarí, había ya otra, había dos Guacurarí, por eso... Sí. No, pero
No, los cambios de nombre, ¿no es cierto? En realidad no tiene sentido. ¿Hay algún nombre que por decoro alguna autoridad alguna vez quiso cambiar, no sé, o por razones políticas? El arroyo Chiquero, hay antecedentes de fines, de principios del siglo, hay una mensura de 1900 que hizo Huillán, y arroyo Chiquero aparece en la naciente, ¿no es cierto? Y después aparece en el plano en 1942 cuando el agrimensor, el ingeniero Densa, hace la mensura, pone también arroyo Chiquero. Y cuando está cerquita a Campo Grande, pasa cerquita a Campo Grande, cuando empiezan a hacer todo el trabajo para provisión de agua potable, resulta que van a tomar del Chiquero. No, era muy Entonces, confiable. bueno, piden autorización para, por ordenanza, primero cambiar el nombre y pusieron Aguas Dulces. Se llama arroyo que queda. A veces, en algunos casos, y esto aclarando, ¿no es cierto?, que quedaba, y dice, no me acuerdo los conceptos que da. Beber del Chiquero no era sí, bueno. No tenía. Vamos a otro, yo te conozco, por favor. Yo era alumna de él, creo que estaba en tercer año de la carrera, y él ya nos comentaba que estaba trabajando para, que en un futuro libro, para una futura obra, de su diccionario sobre la toponimia de la provincia de Misiones. Y estoy hablando de la década del 80, en 1981, 82, 83, más o menos. Y me acuerdo que entre las cosas que nos dijo, si mal no recuerdo, él trabajando, ya había iniciado su diccionario toponímico, sus investigaciones para el diccionario, y nos decía que tenía algo armado con la letra A hasta la letra D, E, F, y convengamos, y hace unos años atrás que se publicó el libro. Entonces, creo que me parece, y es lo que yo hablo con mis alumnos y se los transmito, digo, esa obra del diccionario toponímico que escribió el profesor Estefaniuk sobre la toponimia de Misiones, ¿cuál es el valor que tiene? ¿Económico? Sí, hay un valor económico, puede tener un valor económico, pero ¿y de trabajo? De esfuerzo, de trabajo serio, concienzudo, ¿eso qué valor tiene? Me parece que es incalculable. Mi respeto como profesional, serio, comprometido, pero sobre todo mis respetos como persona. Todo mi cariño y de parte de mi abuelo, que ya no está, pero todo el cariño de nuestra familia para con usted y la suya. Bueno, muchas gracias, Ana María, por su testimonio también. Ciertamente, ¿no? Y el abuelo es siempre el abuelo. El abuelo tenía la costumbre de llevarse el abuelo moscato, a veces cuando teníamos reuniones y un vino dulce arriba después de todo. Bueno, animaba un poco. Sí, no, demasiado a veces. Sí. Bueno, el gran Margalot también, ¿no? Parte de nuestro capital cultural, ¿no? Increíble su aporte. Bueno, él era correntino, entonces ahí teníamos algunos roces. Algunas diferencias. Sí, él era, sí. Nos queda tiempo para un Yo te conozco más, al que vamos rápidamente. Desde el año 2007, la Junta decidió otorgar una distinción anual a 3 personas, una de la ciudad de Posadas, una de la región y, si es posible, una del exterior, Paraguay o Brasil. En esta oportunidad, sí, salió electo Miguel Ángel Estefaniuk. Sus méritos, de aquellos que enseñan historia y geografía y saben algo de lo que es la cartografía de Misiones, saben de su trascendencia y de todo lo que él hizo por Misiones. Él hace un trabajo excelente, extraordinario, que es el Diccionario Geográfico Toponímico de Misiones, donde se puede encontrar cualquiera de los pueblos de Misiones, cualquiera. Inclusive repetido algunos nombres para poder identificarlos, su ubicación, el origen del nombre, porque muchos vienen del guaraní, otros del brasileño, del portugués. Entonces, es un estudio excelente que hizo por
muchísimos años y, como decían, pateó la provincia. Caminó por la provincia, pueblo por pueblo, investigando, bueno, es el origen de los nombres. Sin pretensiones de sobresalir, siempre se mantuvo casi a la retaguardia, trabajando. Y yo creo que eso es sumamente importante en alguien como él, que ha producido muchísimas cosas para Misiones. Reconocieron, sí, la Junta de Estudios históricos. Bueno. También estuve en una ceremonia en la que el Ministerio de Ecología también le reconoció justamente por este gran río. Exactamente, hace un par de años. Vamos a un corte y en un ratito seguimos charlando con el profesor. Vamos a detenernos ahí sí ya en los nombres. Bueno, seguimos hablando de los nombres de lugares misioneros, de rincones misioneros, cientos, miles en realidad. En algunos casos decíamos nombres que ya estaban asentados en algún documento público, otros que los usaba la gente y luego se legitimaban al ser incluidos en un documento público. Claro, en mapas directamente. Nosotros, si empezamos, los primeros que eran los nombres que daban los aborígenes, siempre se referían a elementos de la naturaleza, a la flora, a la fauna. Y en su propio idioma, ¿no es cierto? Piraí, por ejemplo, Piraí, arroyo de los pirá, de los peces. Es decir, arroyo Piraí, en realidad estamos, ese final está indicando arroyo, decimos arroyo, pez, arroyo. Claro, como las lenguas aglutinantes, claro, se pone siempre al final, pero seguimos. Y bueno, entonces en los mapas jesuíticos aparecen, en los relatos, en las cartas anuas y todo, aparecen los nombres de estos nombres conocidos en su momento. Hay una carta de el padre Furlon, la atribuye al padre Tolu, José Tolu, de 1699, que por lo visto está hecha, como dice él, elaborada por un aborigen de las misiones, porque siempre ponen país. Cuando agregan país, evidentemente se trata de un aborigen que es el que elabora el... es muy interesante porque está todo el río Uruguay, más o menos desde San Javier hasta arriba, ya entrando, pasando el Pepirí Iguazú. Y tiene una cantidad de nombres que, aunque cambiados por ahí, el Guiraí aparece, no recuerdo, el Pindaití aparece como Pinedaibi, la Caraguá, Carana, siempre son nombres un poquito cambiados, pero evidentemente son esos nombres. O sea, del total de nombres, la mayoría son de origen guaraní. Guaraní en principio, en ese entonces, sí. Después, pero claro, hoy quedan, yo había contado, 18,5%, 18,5% son de origen guaraní, ¿no es cierto? En los actuales, en los 3.000 y pico que tengo. Después, cuando vinieron, eso, digamos, durante los 160 años que estaban los jesuitas, cuando vienen en 1780 y pico los demarcadores, porque resulta que tenían que trazar los límites entre las coronas de España y Portugal, vienen los demarcadores, los portugueses y los españoles a trabajar acá, hicieron un relevamiento muy, muy completo, fue uno de los trabajos más enjundiosos en América del Sur en su momento, a fines del siglo XVIII, ¿no? Primero, entonces, los nombres con ese origen. Los jesuitas originales. En segundo lugar... Después vienen estos relevamientos ya científicos, vienen y ahí ellos rescatan todo, llevan comisiones de los aborígenes, ¿no es cierto?, que les van enseñando. Y ahí vienen todos los problemas también de límites posteriores, ¿no es cierto?, como Brasil venía presionando directamente acá y perdemos esas 30.000 kilómetros. Lo que tiene Misiones hoy era la misma superficie que hemos perdido ya en... Además de esos nombres en guaraní, entonces, después vienen elementos de la naturaleza, también animales. Claro, no, porque repiten los nombres, ellos no agregan nada, sino simplemente rescatan lo que ya conocían los aborígenes, esos mismos nombres, es decir, pero ya aparecen en las cartas por ellos elaborados. Desgraciadamente, parece que la mayor parte de eso se perdió. Están en los relatos, en las memorias, por ejemplo, ellos dan los rumbos, las distancias. Entonces uno puede reconstruir perfectamente toda la traza de los arroyos del río Uruguay, del río Paraná, del Iguazú. Y algunos afrente allá San Antonio y el Pepirí Iguazú. ¿Y de los nombres actuales?
se Claro, mantienen muchos en guaraní. después viene ya la ocupación, apropiación Sí. del espacio, y eso ya viene con los correntinos, ¿no es cierto? Ya viene en el siglo XIX, cuando entran acá a hacer toda la actividad extractiva, llevar madera, las hierbas silvestres. Entonces ahí empiezan sí a agregarse ya nombres, ¿no es cierto?, que tienen que ver con algún apellido o algún acontecimiento, por ejemplo, toda la zona ya de San Pedro, Piñeiro Descascado o cosas así, esos nombres que tenían. Pero ya impuesto por los peones, la gente, ¿no es cierto?, los descubierteros que Sí, iban a y abrir. después situaciones que derivan en un nombre, ¿no? El famoso torta quemada. Claro, eso es más reciente, ¿no es Más cierto? actual, sí. Claro, porque aparecen apellidos muy, habían los agrimensores, cuando vienen toda es decir, la adjudicación de tierras, tenían que hacer las mensuras, y agrimensores que eran muy quisquillosos en este asunto, daban todo, la descripción de los afluentes, de los arroyos, relevamiento, todo, y decían, bueno, medido a tantos metros se cruzó el arroyo tal, y le ponen nombre. En algunos casos le ponían arroyo del murciélago, arroyo de la portera, bueno, y así. O si no, nombres, apellidos directamente de gente. En la colonia Zara, por ejemplo, ocurrió algo curioso porque a Zara se había llenado la colonia Apóstol, estaba ya totalmente llena y Lanusse pretendía ampliar hacia el sur. Pero el gobierno de la nación ya mandó a hacer una trama cuadriculada, igual que la de Apóstoles, y Fuillán, que era el ingeniero, era un agrimensor de la gobernación, le dice, no es adaptable este sistema de cuadrícula al territorio nuestro, con los arroyos muy caudalosos sobre todo y el relieve. Entonces sugiere hacer otra traza, y él elabora toda una traza, la traza que utilizó él, buscando caminos por las lomadas, que los lotes tengan aguada, arroyo, todo, y hace un proyecto de loteo. Y entonces insiste, pero ya desde la nación ya habían tomado esa determinación, entonces ya no se pudo echar atrás. Pero por lo menos logró de que algunos lotes, ¿no es cierto?, cortados por arroyos sean separados. Arroyo Las Tunas, por ejemplo, un arroyo muy importante, el arroyo Chancho, más abajo el arroyo León, son arroyos importantes, ¿no es cierto?, que cortan las chacras. Entonces, y ahí entonces tuvo que el agrimensor, era el agrimensor Muñiz, él tuvo que darle nombre a todos esos arroyos, porque los tuvo que relevar en parte, y ahí aparece el nombre. Recuerdo que un amigo apellido Encina, trabajamos juntos en estadística. Yo le digo, acá hay un arroyo Encina, le digo, acá en el plano. Estaba justamente dibujando planos de Azara para censo, ¿no es cierto? Sí. Y dice, y mi abuelo era de Azara, me dice él. ¿Y cómo se llamaba tu abuelo? Viviano Encina. Entonces yo encuentro más tarde en el duplicado de mensura, cuando empiezo a ver todos los ocupantes de los lotes, ahí estaba Viviano Encina. ¿Y no hay ni un arroyo Estefañuc, ni una colonia Estefañuc? No es complicado, no, más vale apellido criollo, no. Bueno. Jugamos un ratito con las cartas, profesor, acá para relajarnos un poquitito, sacarlo un poco de su tema y a ver, buscar alguna definición de estas palabras. Usted elige alguna, veamos qué palabra resulta elegida y díganos qué le sugiere. Juventud, divino tesoro. Sí. La suya, por lo que sabemos hasta ahora, trabajando desde muy... Sí, estoy trabajando, por lo menos gracias a Dios, ¿no es cierto? Por eso doy gracias a Dios siempre por la vocación, porque llegar a desarrollar, encontrar la verdadera vocación, yo creo que es fundamental. Hacer lo que uno ama. Eso es, por eso, ¿no es cierto? Vamos con otra entonces, esta fue fácil, elija otra. A ver qué pasa. Vergüenza. Vergüenza. Sí, bueno, yo sí, más complicado eso de vergüenza. ¿Qué voy a hablar de vergüenza? ¿Pero lo dice porque es tímido? Sí, más que nada, sí, muy, siempre he sido tímido. Pero sin embargo, como expositor es excelente, digamos. Y bueno, nunca me creí siquiera, eso me llama la atención, ¿no es cierto? Exalumnos, como dicen yo, en realidad no me he creído nunca, profesor, siempre me faltó algo, ¿no? ¿Y hay algo como misionero que lo avergüence? ¿Como misionero? Sí. No sé, en cuanto al compromiso con misiones o al cuidado del medio ambiente, no sé, estoy pensando si hay algo que usted dice, no, esto la verdad que como misionero no deberíamos permitir.
no deberíamos hacer. Claro, eso es muy complicado ya entrar en temas políticos y sí, como Pero, tomar sí, conciencia, ¿no? Sí. No, sobre todo, ¿no es cierto?, en las escuelas. Yo veo que realmente se va tomando conciencia. Las escuelas agrícolas, todo esto ahora que hay de 20 y tanto de las EFA y ahora las guías que empezaron a crearse, eso ayuda mucho, ¿no es cierto? Uno ve cómo se cultiva con curvas de nivel, ya hay otra conciencia, se cuida más el ambiente. Yo creo que en la misma escuela y todo, ¿no es cierto?, la accesibilidad ayuda bastante, pero son procesos muy lentos, muy largos, claro. ¿No? Ese es el asunto. Desde la educación también se le está dando un poco más de importancia a nuestra por historia, eso justamente, ¿no? Sí, eso es fundamental. Bueno, claro. Tenemos tiempo para una palabra más, a ver, para no ponerlo en aprietos con el de la vergüenza. Palabrotas, no palabras. No. Música. Bueno, música, sí. ¿Escucho? Sí, escuchaba, porque desde el momento que mis nietos me rompieron todos los equipos, ya no quise perder más tiempo. Escuchaba siempre mientras dibujaba las láminas en la escuela industrial, siempre escuchaba emisoras de Europa de onda corta, ¿no es cierto? Y por ahí, eso también es otra cosa que me llevó a que escribía. Mucha concentración, ¿no? Sí, hace falta música. Y música tranquila, ¿no es cierto? Todo así. Yo no fui nunca amante de barullo. Siempre la música clásica, Mozart siempre, ¿no es cierto? Fantástico, Vivaldi. ¿Y hay nombres que se refieren a música en la provincia? ¿O poco? Baracá, un arroyo en Baracá, guitarra, ¿qué podría haber de arroyo? Sí, un arroyo en Baracá, me acuerdo allá en la colonia El Paraíso, que habrá de algún instrumento musical. Poco parece, ¿no? Sí. Pues si no lo estaría recordando. Son, más que nada son animalitos o características, ¿no es cierto? Siempre el topónimo, resalta alguna cualidad especial, ¿no es cierto? Hay uno que me lo marqué entre tantos que llaman la atención y son muy, muy simpáticos, un arroyo de la Bañista. De la Bañista, sí, es en Santana, la colonia Santana, en Loreto. Con una descripción hermosa. Claro, de esa una es la de Rafael Hernández. Rafael Hernández fue comisionado a trabajar en la colonia Santana, previamente todavía siendo parte de Corrientes, territorio misionero. Corrientes empieza cuando se veía venir, ¿no es cierto?, toda la presión desde Buenos Aires para incorporar como territorio nacional. Empezaron a crear algunas colonias, pero ya después de haberse dormido 20 años. Entonces ahí fue que lo mandan primero viene el Lescano. Francisco, el mismo que trazó Posadas, traza una parte de la colonia Santana. Y Hernández ve una linda mujer en el agua. Claro, y Hernández viene después, ¿no es cierto?, de la Nación, y él en su momento recorriendo por ahí le sale de un arroyo, ¿no es cierto?, desnuda, cubriéndose y como implorando, dice él. Muy poética la descripción. Sí, bueno, es hermano del autor de Martín Fierro, claro, Rafael Hernández, ¿no? Había así pluma. Que por eso, y es muy interesante el relato. Ya vamos con nuestro cortecito. Es el último, ya venimos. Bueno, estábamos hablando en el corte de cómo, Buenos Aires u otras provincias, cuando designan a nuestra ciudad El Dorado, ponen El Dorado. Y usted nos decía que en realidad en algún momento hubo gestiones para que efectivamente se reconozca así el nombre y así queda sentado. Sí, en realidad aparecen en algunos mapas, sobre todo el profesor Margalot, en Monte Carlo, lo mismo separado, ¿no es cierto? O el departamento Manuel Belgrano. General Manuel Belgrano ponía en todos los mapas el Instituto Geográfico Militar. Pero nuestras cláusulas transitorias de la Constitución de Misiones dice Manuel Belgrano nada más. Así que por ahí había, pero en realidad no afecta mucho, digamos. Mucho. No sé. No. Bueno, nombres curiosos, torta quemada. ¿Descubrió por qué torta quemada? Torta quemada, de 25 de mayo, ¿no? De 25 de mayo, el municipio 25 de mayo, sí, justamente en una oportunidad que viajábamos, veníamos ya cerca de mediodía, rumbo a 25 de mayo, levantamos una mujercita jovencita con bebé en brazo que la llevaba al hospital y
dije, ¿qué le voy a preguntar? Salen del monte, pobrecito, no dice, ¿qué idea puede tener? Y siempre le dije, le digo, ¿vos tenés idea de por qué se llama torta quemada? Ah, sí, mi papá me contó que cuando vino a Paraguay trabajaban en obrajeros acá que estaban haciendo unas tortas, en realidad habrán sido tortas fritas o esta, y justo apareció un venado, no sé qué animal, y salieron todos corriendo cuando se dieron cuenta ya estaba quemada, y ya dejaron ya. Eso me hace acordar de lo de Mesa Redonda, ese otro nombre, otro topónimo que vi primero en un cartelito cuando entramos por la ruta 21, recién se había abierto, era el anterior acceso a Moconá, va de Paraíso hasta el Moconá, hoy ya se va por pavimento por la ruta 2, ¿no? Y habían puesto cartelitos muy provisorios, ¿no es cierto? Paraje Mesa, es un cruce, un empalme de ruta, la 221 con un brazo que seguía hasta el destacamento de gendarmería del Yabotí. Y Mesa Redonda. ¿Y qué se me ocurre? ¿Qué se podía pensar? Mesa Redonda generalmente era muy común hacer rodajas de troncos para hacer esa mesa redonda o de jardín. A veces lo hacían cuando era más irregular la corteza y hacían esas mesitas con 3 patas. Bueno, y habían redondas también. Digo, bueno, Mesa Redonda la referencia a eso posiblemente. Y justo me encuentro con un guardaparque del Soberbio que me comentó y dice, no, yo en vialidad, una geóloga que trabaja en vialidad, que es hija de un agrimensor que trabajaba allá, ella sabía por qué era, dice, el nombre. Me puse en contacto con ella en vialidad, el agrimensor Mazal me explicó y cuando trabajaban, en el lugar, Billy Rote, que era también egresado a la Escuela Industrial, él ya en su momento de estudiante, él siempre terminaba la tarea de trabajo, que estaban relevando ese camino justamente para llegar al Moconá, hacían una reunión para decir, bueno, hagamos una mesa redonda cuando entraban en discusión. Y ahí quedó. Bueno, quedó mesa redonda, bueno, pero después cuando Sicholi, que era el agrimensor, vuelve, ¿no es cierto?, haciendo de vuelta al relieve, dice, bueno, pues tenemos que darle nombre al arroyo de una oveja negra, al otro, y acá, y el lugar el cruce, ¿cómo van a llamar? Y todos, mesa redonda, dijeron, todos, ya estaban saturados de las mesas redondas que hacían. Quiero que opinemos de otras cuestiones, profesor, en este segmento que se llama ¿Qué ves? Son algunas imágenes que compartimos y vamos a ver qué surge. ¿Le gusta cómo se enseña la geografía hoy? Y estoy medio desconectado realmente, ¿no? Pero lo que pasa es que ha cambiado mucho. Todo, el mismo hecho, geología, por ejemplo, con diagramas, bloques, trabajo, todo lo que había que hacer, dibujo fundamentalmente. Ahora uno tiene inclina al horizonte, ¿no es cierto?, en Google Maps o en Google Earth, ¿no es cierto?, y tiene todo servido, cordilleras, todos los relieves para estudiar geomorfología. Es una herramienta fabulosa. Más como para amar la geografía, pero digamos, es que porque ahora, a diferencia, ahora uno puede ubicarse en el pero lugar. Cualquier rincón del mundo, ya la geografía ya es necesaria. Y sobre todo ahora que viajes y todo, aéreos y todo, se va con facilidad. No necesitamos el manual para ver misiones, podríamos ver un mapa satelital ahora, exactamente de cómo está, ¿no? Qué bueno que eso se sume a la enseñanza de la ciencia de la geografía. Sí, se suma, claro que sí. Vamos a la segunda imagen. Desastres naturales. Estamos pagando el pato, estamos pagando realmente tanto, sí. Sí, el calentamiento global, a veces pienso, ¿no es cierto?, cómo la misma creación se rebela contra el hombre, ¿no? El hombre es el ser pensante, el ser racional, ¿no es cierto?, más perfecto que Dios creó. Y la creación, es decir, hasta el planeta se rebela contra el propio ser humano, ¿no? Es increíble pensar eso, ¿no? Y seguimos empecinados en beneficios económicos y así se está perdiendo y destruyendo. Bueno, acá tenemos tremenda responsabilidad, ¿no?, con este tesoro en el que vivimos, sí, ¿no? Sí, cuidar todavía lo que queda de ese corredor pero verde. ¿cómo cuidarlo y a la vez conseguir tierras para crecer, para desarrollarse? Claro, por eso hay que ver la agricultura, ¿no es cierto?, cómo se está buscando, bueno, la ganadería, por ejemplo, ¿no es cierto?, con la silvicultura, con los bosques, ¿no es cierto?, y bueno, acá hemos sido siempre marginales acá. Inclusive se buscó cultivar trigo, todo, la vid, por ejemplo, pero cuando el terreno, la calidad, digamos, de suelo y todo no permite. Yo recuerdo en 1900 y tanto, era justo la colonia Apóstoles, intentaban un tal Marcenaro y Selbach,
Ellos querían traer vid acá, ¿no es cierto? Y fueron informes a Buenos Aires, ingeniero agrónomo, me dijeron, no es la zona, no es ecológica propia, ¿no es cierto? Pero por ahí, claro, dan esa uva, si vamos al caso de que vamos allá a la zona del norte de como es Castellado Sul, todo esto, ¿no es cierto? Pero es otro tipo de uva. Hay que ir allá, hacia el oeste, donde, ¿no es cierto? Vamos a otra foto, por favor. Arroyo Los Muertos. Este Arroyo de los Muertos aparecía. Este es el Arroyo Tararira. Los jesuitas, ese mapa que hablaba yo del padre José Tolu, que hizo en aborigen, lo pone Tarariri, Tarareiri o algo así. El Arroyo Tararira. Cuando vienen después los demarcadores le ponen Tararira. Este es un pez, ¿no es cierto? Y esto interesante porque un relato de Morgenstern habla de peones mensúes que habían sido llevados al Alto Paraná y bueno, eran unos hermanos que se habían juntado entre 5, decían rebelarse porque estaban pagando todavía todo lo que habían gastado acá y le seguían, tenían para meses y decían escaparse, claro, escaparse. Y bueno, nos vamos a ir para el lado del río porque nos van a agarrar, vayamos hacia el interior. Crucemos toda la provincia y cruzamos el Uruguay. Claro, es un relato, vaya a saber sobre qué se basó. Y bueno, empiezan a correrlo, a atravesarlo con indios, con perros y todo, muere uno picado por una víbora, otro también ya lo cazan, y uno último llega a cruzar el río Uruguay, ¿no es cierto? Y están subiendo a la canoa de los brasileños que le rescataban, más o menos en la zona donde desagua el arroyo en la barra, eso Barra dos Muertos le llaman, ¿no? La barra, el desagüe del Arroyo de los Muertos. Le pegan un tiro en la espalda y ahí nomás el tipo cuenta, y se fue, llegaron a la costa todo como para contarle su desventura y ahí se murió, ¿no? Y ahí quedó Barra dos Muertos. Vamos a otra imagen, por favor. Ingenio San Juan, qué lindo, qué hermoso trabajo. Sí, el magíster Carlos Gutiérrez, sí. Qué fantástico. Este era el ingenio de los Rocas, 1880 y piquito, ¿no es cierto? Después, claro, era presidente Julio, Rudecindo acá gobernador, ella era en Tucumano, ¿no es cierto? Bueno, desarrollo de la caña. Hay vestigios de esto, hay ruinas. Sí, la chimenea. Hay una de ellas, la que se ve más atrás en la foto, esa tiene 29 metros. Tomen los 45 grados de altura con teolito para 29 metros de altura. Una albañilería excelente tiene. ¿Qué está dónde? ¿Qué está dónde? Está entre San Juan, el Arroyo San Juan y Santa Ana. Pasando la estación de peaje, ahí a la izquierda hay un portón con una garita ahora, ¿no es cierto? Y se entra el viejo Campo San Juan, ¿no es cierto? Que eran 5 o 6 mil hectáreas. Que para entonces, para la época, era de avanzada. Sí, tenía unas vías de cubil, tenían vías, llevaban eran alrededor de 200 hectáreas de azúcar, de caña de azúcar, ¿no es cierto? Llevaban todo, relevé parte de los terraplenes y todo, que ahora habrán quedado bajo agua, ¿no es cierto? Porque la cota yacyretal 2010 habíamos hecho ese trabajo, pero después se llegó por ley. ¿Cree que el Campo San Juan tiene que ser parque nacional o parque provincial? Y sí, es lo que se discute ahora. Y bueno, ya con el Parque Nacional del Iguazú teníamos todos estos problemas, no sé cuánto se peleó años, ¿no es cierto?, para que se transfiera. Y bueno, al final se hizo y claro, antes era tan burocrático porque era todo manejo de intendencia, parques nacionales y todo. Y bueno, habría que ver, no sé, hay proyectos, porque en realidad hay una ley, ¿no es cierto?, que declara patrimonio provincial, histórico, claro. No, los restos. Los restos. Sí, por lo menos para... No, sí, es un para trabajo, preservarlo. Trabajo muy, nos queda una imagen más, nos queda poco tiempo, pero una imagen más. Lindo ese. Jorge Gibson Brown, rojo y verde. Qué lindo. Sí, espectacular, sí. Y... Bueno, esa hendidura, ¿no es cierto? Que no sé dónde podía ser esto, pero como estaba mirando justo estos días la helada esta de Julio Stang, con dron, ¿no? Lo que era, y la colonia de San Alberto, porque yo cuando vi de entrada digo, no puede ser otra cosa, cuando ve abajo Julio Stang, sí, se le decapio vi. Qué fantástico como lo tomó, ¿no es cierto? Una colonia. Bueno, esto todavía podemos ver sobrevolando Misiones, ¿no? Espacios de verde protegido, de verde cuidado, ¿no? Sí. Y ahí debería estar puesto nuestro esmero y el de las políticas de Estado también, ¿no? Sí, indudablemente. Bueno, profesor, se nos acabó el tiempo, nos quedamos con un montón de
de preguntas y A de lo cosas por mejor, saber. si ¿Habrá llega una segunda si oportunidad? si hay una segunda edición, vamos a tener mucho más agregado. Así que No, si algún con día, algún con día. este además Sí, ya nos sí. podemos entretener en varios programas más. No, pero hay que agregarle cartografía. Sí. Estoy trabajando en eso y bueno, más o menos bastante avanzado. ¿Está trabajando Pero en la cartografía? En cartografía, claro, porque el mapa que venía adjunto acá es muy chiquito. No. En realidad tenía que haber salido un mapa 250.000, mucho más completo, pero es otro trabajo digitalizar, todo eso para imprimir en colores es otro trabajo muy costoso, ¿no? Así que, bueno, pero esto... Gracias por haber estado, profesor. No, gracias a ustedes, gracias a todo el equipo. Muchísimas gracias. Interesante escucharlo y aprender. Gracias por compartir sus conocimientos. Ojalá ustedes también lo valoren como nosotros. Estamos de nuevo en 7 días. Gracias por estar ahí.